Hola alumnos, gracias a Dios que podemos conectarnos y podemos tener nuestra clase, ¿no? Por este medio. En esta ocasión es una clase grabada una vez más. Y pues vamos a continuar viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual nos habla de la expansión del Evangelio. La semana pasada vimos algunas cosas muy interesantes de este libro y quiero que hoy solamente tengamos una pequeña recapitulación de lo que fue el ver este libro. Vimos quién es el autor, vimos la fecha probable de escritura y el destinatario también. El lugar de la escritura también lo mencionamos, que muy seguramente fue en Roma, en el encarcelamiento de Pablo o a finales de esos 2 años. También aprendíamos de los temas principales del libro. Veíamos ahí cuáles son los temas principales, dentro de los cuales pues está la expansión del Evangelio en sí, la Iglesia, el Espíritu Santo, los apóstoles, y vimos diferentes temas que se mencionan en el libro de los Hechos y llegan a convertirse en temas principales. También vimos lo que son los propósitos del libro de los Hechos. Ahí vimos que hay propósitos eclesiásticos, propósitos literarios también, históricos y propósitos teológicos. Entonces, en esos propósitos vemos también cómo es importante llegar a entender qué es lo que quiso decir Lucas, en este caso, cuando él escribió su libro, ¿no? También veíamos en los contextos, contexto literario, en dónde está escrito, qué tipo de literatura es. Veíamos que es una narrativa histórica, que es mayormente descriptiva y no prescriptiva. Y también vimos contexto histórico, qué era lo que estaba pasando, cuándo fue que sucedió eso, en este caso después de la mayoría del tiempo de la ascensión de Cristo, aunque los primeros versículos fue después de la resurrección y antes de la ascensión. Sin embargo, todo el libro, excepto los primeros versículos, hablan de después de la ascensión. Veíamos también pues que estaba ahí el Imperio Romano, teniendo poder sobre todos los pueblos en aquel tiempo, y eso también nos lleva al contexto ambiental, ¿no? Cómo era que estaban siendo vistos los cristianos, que llegaron a ser vistos como un grupo herético de los judíos, y cómo fue que empezó también la persecución y cómo la expansión del reino pues se llevaba a cabo a pesar de las adversidades que tenían, tanto externas como internas, en el caso de Ananías y Zafira, que es una amenaza interna que sufrió la iglesia. También vemos o vimos lo que es el texto clave. En este caso, el texto clave de Hechos, pues es capítulo 1, versículo 8. Varios estudiosos de la Biblia han llegado a este acuerdo porque es el texto que nos delinea cómo fue que se llevó a cabo también la expansión del reino, ¿no? Jerusalén, toda Judea, después Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y este se ha considerado como el texto clave del libro de los Hechos. Vimos también el término clave, que pues algunos han dicho que es uno o es otro, pero el término que se repite muchas veces y el que se ve que va llevando el control de todas las cosas es espíritu. Hablando específicamente del Espíritu Santo, no de un espíritu en sí, de un ser humano, de una persona, sino el Espíritu Santo es el término clave en este pasaje. También vimos los personajes claves, ¿no? Vimos que humanamente hablando son principalmente dos, que es Pedro, los primeros capítulos, y después es Pablo, otro de los personajes claves de este libro de los Hechos. Ahora, estábamos viendo al final lo que es el resumen de todo el libro en una sola frase. ¿Cómo resumiríamos nosotros este libro en una sola frase? Ahora, se puede resumir dependiendo de cada persona, ¿no? Esto pudiera llegarse a convertir en algo subjetivo, es decir, en algo que es muy personal o muy de acuerdo a las circunstancias en las que estamos viviendo o estamos atravesando, pero siempre tiene que ser de acuerdo a el contexto histórico, gramatical, eh, bíblico y literario, ¿no? ¿Cuál es el resumen que vemos nosotros aquí en una sola frase? En este caso, el resumen del libro de los Hechos. Hechos
nos relata la expansión del cristianismo. Cómo fue que el cristianismo se fue expandiendo y fue hecho específicamente por el Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos o por qué se remarca que es el Espíritu Santo? Porque no es un trabajo que llevaron a cabo las personas en su propio esfuerzo. Ellos no hubieran podido porque eran personas sin letras y del vulgo, personas, como dice aquí, ¿no? Usando hombres comunes y corrientes. Pero este libro solamente nos marca desde Jerusalén hasta Roma, no nos marca qué sucedió después de que llegó a Roma el cristianismo, o en este caso la presencia de los apóstoles, ¿no? Del apóstol Pablo. ¿Cómo se llevó a cabo esto? Se llevó a cabo por medio de señales y prodigios, con el propósito de dar autenticidad al mensaje de Dios y la transición que se estaba llevando a cabo también desde los judíos hasta los gentiles. De manera que vemos señales y prodigios en este libro de los Hechos, pero esos señales y prodigios que vemos aquí son muy marcados y son con un propósito muy definido. Siempre que vemos señales y prodigios en la Biblia, vemos que están de por medio los judíos que están siendo testigos de lo que se está llevando a cabo. En este caso vemos cómo eh, cuando está llegando el Evangelio a los samaritanos, vemos que hay señales y prodigios. Cuando está llegando el Evangelio también en otras provincias, en otros lugares o en la casa de Cornelio, por ejemplo, también hay señales y prodigios. Y esto es para que los judíos entendieran y vieran que de la misma manera que llegó el Evangelio a ellos, les está llegando a los gentiles. De la misma manera, o el mismo espíritu, diciéndolo de cierta forma, el mismo Espíritu Santo que ellos recibieron es el Espíritu Santo que los gentiles están recibiendo de parte de Dios, para que no existiera esa diferencia. Eh, Tal vez si no hubiera habido señales y prodigios, hubiera existido una distinción muy marcada entre los judíos y los gentiles. Y pues eso no era lo que Dios quería, ¿no? Por eso dice en las cartas paulinas más adelante que Dios fue el que derribó esas paredes intermedias que estaban dividiendo al pueblo judío de los demás. Y en este caso, Dios hizo un solo pueblo en, en la iglesia del Señor Jesucristo, pues por medio, perdón, o autenticando, dándoles autenticidad mejor con señales y prodigios. Porque así es como Dios ha trabajado con los judíos desde un principio. Ah, Dicen Corintios que los judíos piden señales. ¿Por qué piden señales? Porque así fue como Dios sacó al pueblo desde un inicio, como Dios eh, ha trabajado con el pueblo de Israel con señales y prodigios. Podemos acordarnos de Éxodo, que Dios así ha trabajado con el pueblo, y así lo hizo en este caso también. Ahora, una vez que hemos visto esto, podemos también pensar, ¿no? En cada uno de los libros que ustedes van a estar trabajando, que vamos a estar trabajando, cómo podemos resumir esto en una frase o en una oración, ¿no? Puede ser una oración larga, como por ejemplo aquí. Vemos que no hay más que un solo punto. Se puede decir que es una oración muy larga, pero es una oración. Y pues es lícito. Por ejemplo, vemos en Efesios 1, desde el versículo 3 hasta el 13, si no mal recuerdo, hasta el 14, es una sola oración, no vemos ningún punto, eh, porque es un pensamiento muy largo. Entonces, así pueden hacerlo, que no sean más de 2 párrafos, pero sí tratar de encerrar lo que sucede en el libro o en la carta en una sola frase. Eso nos va a ayudar mucho al momento de estudiarla y de compartir de ella también. Ok, antes de eso, ¿por qué decimos que es importante? Porque cuando Lucas estaba escribiendo, él no lo hizo siendo consciente de que estaba escribiendo la palabra de Dios. Es decir, él no se sentó a decir, bueno, ahora voy a sentarme aquí y a escribir una porción de la Biblia, la porción histórica de la iglesia, porque esto es palabra de Dios. No, él se sentó escribiendo desde la perspectiva humana. Ya sabemos nosotros que sí fue inspirado por el Espíritu Santo, pero Lucas solamente sabía que estaba escribiendo la historia del cristianismo. Y su propósito era decir, ¿qué pasa cuando llega a Roma? O
cómo llegó el Evangelio, cómo llegó el apóstol Pablo hasta Roma, cómo fue que la presencia cristiana llegó hasta Roma. Bueno, hizo todo eso, termina en Roma, en encarcelamiento, y solamente dice, y Pablo estuvo 2 años custodiado, ¿no? En una casa de renta, y pues recibía visitas y anunciaba el Evangelio, y se acabó. No nos dice qué pasó después. Muchos historiadores dicen que después de eso Pablo salió y pues siguió compartiendo, y después volvió a ser encerrado y escribe las cartas pastorales, y entonces ya después es decapitado ahí mismo en Roma. Muy probablemente así fue como sucedieron las cosas. Pero lo que voy es que Lucas no es una biografía del apóstol Pablo, su escrito, y no es tampoco un tratado de, como mencioné la semana pasada, de los hechos de los apóstoles. Así es como se ha llamado históricamente la carta, pero no nos habla mucho de lo que hicieron los demás apóstoles, solamente nos recalca más a Pedro y a Pablo. Ahora sí, quiero que pensemos un poco en lo que es la línea melódica. Aquí pudiéramos pensar tal vez en música, ¿no? En canciones, en música sobre todo. ¿Qué es la línea melódica en la música? Bueno, la línea melódica es una línea o es una secuencia de notas, como dice aquí, que está formando una porción distintiva de una canción. Por ejemplo, en el coro, ¿sí? De una canción, que se ve que es fácil de repetir. Puede ser parte de la melodía principal también, y esto se puede repetir y puede variar un poco. Esto eh, es como lo que dice David Helm en su libro La predicación expositiva. Es una serie muy buena de libros, se llama Nueve marcas, y ese es el de la predicación expositiva. Entonces, este hermano dice o está haciendo una analogía entre la música y la literatura. Entonces, ¿qué es o cómo entendemos la línea melódica? Pues es algo que se va a escuchar constantemente en una canción. Por eso es muy fácil hasta cierto punto cantar himnos, porque como está la primera estrofa, así está la segunda, y así está la tercera y la cuarta. Y el coro pues a veces es muy parecido o va muy de acuerdo a las estrofas. Por eso al cantar un himno, pues el primero lo escuchamos y ya la segunda estrofa ya le entramos porque tiene esa línea melódica, ¿sí? Ahora, como dije, este hermano David Helm, de hecho olvidé poner la fuente, el libro, pero la predicación es positiva. Ahora, los libros de la Biblia funcionan de la misma manera, ¿sí? Cada libro tiene una línea melódica, es decir, una secuencia que está informando acerca de lo que se está tratando el libro, la escritura, la carta, lo que está hablando, ¿no? Y cada pasaje en el libro nos va a servir para esa línea melódica de algún modo. Aquí entendemos, ¿ok? El escritor está dándonos a entender algo y tal vez está haciéndolo repetitivamente. Por ejemplo, una forma muy fácil de encontrar la línea melódica en el libro de los jueces, pues vemos que ahí es. ¿Qué era lo que sucedía? Pues el pueblo llegaba a cierta confianza y por su confianza pecaban. Y después de que pecaban, se encontraban en apuros, en aprietos. Llegaban y eran esclavizados por los enemigos. Y entonces clamaban a Dios. Dios tenía misericordia de ellos, mandaba a un libertador, a un juez, y luego el juez lo liberaba y tenían años de paz. ¿Qué sucedía después? Llegaban a tener confianza y entonces se rebelaban y estaban en apuros y clamaban y les mandaba un libertador, el libertador lo liberaba y allá van, se encontraban en paz y luego llegaban otra vez a la confianza. Y así se va repitiendo en el libro de los jueces todo este ciclo. Y ahí vemos nosotros la línea melódica, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede encontrar esta línea melódica? Este mismo autor nos da unas buenas maneras de encontrar la línea melódica en
cualquier escrito, no solamente hablando de los temas o de los escritos de la Biblia. Podemos pensar en cualquier escrito y pudiéramos buscar cuál es la línea melódica. Ahora, pensemos en la Biblia, que es lo que más nos interesa, ¿no? La línea melódica en los textos bíblicos se puede encontrar leyendo el libro de principio a fin. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a encontrar de qué se trata el libro? Bueno, pues necesitamos leer el libro de principio a fin. Y si lo hacemos rápido, podemos, o si lo hacemos de una sentada, pudiéramos tal vez llegar a entender mucho mejor de qué se está tratando, ¿no?, el libro. Otra manera que también nos dice aquí el autor es leer y releer el principio y el final del libro o de la carta. Ahora, hay un término que usan los teólogos y algunas personas, eh, se le llama inclusio, es un término latín. Y, e inclusio, de hecho, significa inclusión, ¿no? Lo que incluye. Nosotros pudiéramos llegarlo a entender como cabeza y cola, así es como algunos más comunes lo dicen, ¿no? El concepto de cabeza y cola, ¿qué es? Así como empieza la carta, así tal vez termina también. Y entonces vemos que lo que incluye en la carta tiene que ver con eso que está iniciando y con eso que está terminando. A eso se le llama inclusio. Por ejemplo, cuando se dio la carta a Tito, veo que empieza con vida eterna y termina también con vida eterna. Y así vemos algunos salmos también, que empieza con alabanza y termina con la misma alabanza, ¿no? Y algunas cartas también. Vemos que es muy importante también buscar de qué es de lo que se está tratando, cuál es el incluso que tiene. Para esto pues es bueno leer y releer, principio y el final. No siempre vamos a encontrar el inclusio, pero a veces sí, y nos va a sorprender que haya estado y no lo hemos visto en tantos años que hemos leído la Biblia. Nos ha pasado, me ha pasado. También es importante buscar palabras que se repiten, buscar conceptos que se repiten y buscar frases importantes que están ahí constantemente, ¿no? Una y otra vez. Y si hacemos esto, vamos a encontrar la línea melódica muy probablemente. A veces cuando hay palabras que se repiten, nosotros las pasamos de largo y por eso es bueno usar una Biblia de traducción literal más que una Biblia de traducción dinámica. Porque la Biblia de traducción literal, aunque la palabra esté ahí escrita 15 veces, la va a decir otra vez y la va a escribir porque así está en el griego. Pero cuando es de traducción dinámica, tal vez para no hacer la lectura tan cansada, ellos lo dicen así, no tan monótona o tan repetitiva, pues le quitan esas palabras repetidas y le ponen otro, ¿no? Le ponen esa cosa o estas cosas, o por lo mismo, o por lo cual, o solamente lo omiten. Sí se entiende la misma idea principal, pero se pierde mucho la palabra que se está repitiendo, que por algo Dios la inspiró, ¿no? Ver conceptos que se repiten, tal vez a veces algunos pueden ser sinónimos, y las frases importantes también, que puede ser que a veces se repiten también. Eh, Me viene a la mente Efesios 1, donde constantemente se nos dice para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Y ahí se está repitiendo mucho en el capítulo 1 esa frase. Y también, como veíamos el año pasado, buscar las declaraciones de propósito. Muchos libros de la Biblia tienen la declaración de propósito que nos dice ahí específicamente por qué el autor está escribiendo, qué es lo que él quiere hacer. Y si lo vemos, si lo encontramos, nos puede servir de mucho
al momento de encontrar esta línea melódica, es decir, eso que nos está marcando, delineando a lo largo de toda la carta y pudiéramos ver. Un ejemplo que podemos tomar es cuál es la línea de este libro. Estamos hablando del libro de Hechos y bueno, vamos a pensar cuál es la línea melódica de este libro de los Hechos. La línea creo yo que es Dios va abriendo camino para la expansión de su palabra desde el centro religioso hasta el centro del mundo, en aquel tiempo conocido, ¿no? Desde Jerusalén hasta Roma. Y así vemos la línea melódica en el libro. ¿Por qué razón? Porque el libro nos va mostrando cómo es que el Espíritu Santo va obrando por medio de señales y prodigios para abrir unos caminos y cerrar otros de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué Dios cerró unos caminos? ¿Por qué el Espíritu Santo no permitió que Pablo y su equipo fueran a, a Asia, ¿no? Ahí también intentaron ir a Bitinia, el Espíritu no se los permitió. Bueno, porque el Espíritu los estaba guiando para que fueran a Roma, a la capital romana, y pues muy probablemente iba a ser por medio de Macedonia, o sea, tenían que pasar las tribulaciones que pasaron en Macedonia para que llegaran a Roma. Eso es uno de los propósitos, hay muchos más, ¿no? Pero bueno, aquí vemos entonces que consideramos que esa es la línea melódica del libro de los Hechos. Ahora, esta línea melódica va muy de acuerdo a Hechos 1.8. Va muy de acuerdo a lo que es Hechos 1.8. ¿Por qué se dice esto? Porque vemos que la línea que nos marca aquí en la palabra va de acuerdo al área geográfica que nos menciona Hechos 1.8. Es decir, empiezan en Jerusalén, después están en Judea y después llegan a Samaria y entonces son enviados hasta lo último de la tierra, y en este caso para ellos pues era Roma, y era llegar tal vez a tener la esperanza de ir hasta España. Pero la línea melódica que vamos aquí es cómo va atravesando esas líneas geográficas. Si vamos, si estamos tomando en cuenta, pues vemos que todo va de la mano, la línea melódica, el propósito del libro, el texto clave, las personas clave, todo va de la mano. Y es bueno saber eso cuando estudiamos una carta, porque pues podemos tener unidad al momento de compartir y de predicar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el bosquejo general? Este bosquejo está aquí en el libro de texto que tenemos, en la página 133. Pues nos enseña varias cosas. Lo vamos a ver igual de una manera muy rápida, muy ligera, pero solamente para ver a vuelo de pájaro lo que es la carta, o perdón, lo que es el libro de los Hechos. Vemos la introducción, como en el capítulo 1, ahí está el Señor Jesucristo, vemos la ascensión, vemos la comisión, y vemos que Cristo les dice que esperen hasta que venga el Espíritu Santo y todo eso. Y luego vemos que se están moviendo los discípulos en Jerusalén, y lo vemos ahí en Jerusalén desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8. Están ellos ahí en Jerusalén, y ahí suceden varias cosas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que ahí pues sucede lo que fue el día de Pentecostés, cuando Dios cumplió la promesa de enviar al Espíritu Santo, cuando Jesús ya lo que él había dicho, pues se cumple, eh, de que iban a recibir poder los discípulos para compartir la palabra, que se convierten muchas personas ese día. Vemos también a Pedro y Juan ahí compartiendo, ahí en Jerusalén. Vemos que ellos están ahí, incluso siendo amenazados de que ya no prediquen de Jesucristo, allá en el capítulo 5. Vemos cómo Pedro y Juan están ahí bien activos en la obra de Dios, pero solamente estaban en el área de Jerusalén. Vemos que también los apóstoles estaban compartiendo acerca del Señor Jesucristo. Eh, ya vemos que no solamente es Pedro y Juan, como cuando ellos estaban ahí compartiendo en el capítulo 3. Y también en esa porción nos habla del primer mártir,
de la fe, que fue Esteban, de la fe cristiana, ¿no? Porque ya había otros mártires en el Antiguo Testamento, muchos profetas. Pero aquí vemos cómo Esteban fue el primer mártir y cómo Esteban habla de, del antiguo pacto y del nuevo pacto y de la historia del pueblo. Recordemos que uno de los propósitos teológicos de Lucas es demostrar que el cristianismo era o es, por decirlo de cierta manera, heredero legítimo del pueblo de Israel, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, de las palabras del pueblo de Israel, las palabras de Dios para el pueblo de Israel. Y por eso vemos aquí cómo Esteban está dando testimonio desde Moisés, da la historia del pueblo hasta David, y pues también, ¿verdad? Vemos cómo él habla allí del hijo de David y cómo pues habla del Señor Jesús y pues hasta que fue apedreado. Pero todo esto se llevó a cabo solamente en Jerusalén. Y si recordamos la línea melódica y el texto clave, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso en tercer lugar, vemos que se va extendiendo el Evangelio, el cristianismo, ya no solamente en Jerusalén, sino también en Judea y en Samaria. Y vemos cómo Dios usó la persecución, allá en Hechos 8, ¿verdad? Dice que los que fueron esparcidos, pues llevaron la palabra por Judea y Samaria. Y vemos cómo fue que de la misma manera en la que se dice en Hechos 1:8, es como realmente se está llevando a cabo en Hechos 8:4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. O sea, ellos no se quedaron ahí solamente llorando porque habían sido esparcidos y habían sido expulsados de sus tierras y de sus lugares, no, sino que ellos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y vemos, por ejemplo, en el versículo 1, eh, cuando habían matado a Esteban, dice, Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Cómo se está llevando a cabo la palabra de Dios, ¿no? Y vemos cómo se va extendiendo y predicando el Evangelio en Samaria. Y en el mismo capítulo 8 vemos cómo Felipe va a Samaria y comparte, dice que mucha gente se estaba convirtiendo y que había muchos que habían llegado a la fe y se habían bautizado por medio de Felipe. Y después nos viene ese caso de el eunuco también, cuando Felipe pues es sacado de ahí por obra divina para estar, eh, pues para ir, ¿no?, al desierto y predicarle a este hombre. Después también es movido. Vemos que ya entra en escena el apóstol Pablo, todavía como conocido en este tiempo como Saulo, y vemos también cómo Bernabé lo recibe y lo lleva ante los apóstoles y lo presenta, y él es el que le abre la puerta a los hermanos, a Pablo, perdón, para que esté delante de los hermanos. Vemos ahí cómo Dios está tratando con Pedro, sobre todo en el capítulo 10, porque ahí vemos la historia de Pedro y Cornelio. En este caso ya Cornelio, pues ya era un hombre gentil, un centurión de una compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, es decir, muy probablemente era un hombre que conocía del Dios de Israel, pero no había sido prosélito hasta cierto punto, o sea, no se había convertido al judaísmo, solamente era temeroso de Dios y toda su casa, y ellos hacían limosnas al pueblo y oraban a Dios. Pero vemos cómo Dios habló de una manera especial a Cornelio, que por medio de una visión, un ángel entraba donde él estaba y le decía Cornelio, y Cornelio le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué es? Y dice, tus oraciones, tus limosnas han subido a la memoria delante de Dios. Y dice, envía unos hombres para que vayan a Jope y que te traigan a Pedro. Y él está ya en la casa de Simón Curtidor. Y él te dirá lo que es necesario que hagas. Vemos cómo los ángeles no compartieron el Evangelio.
no tienen esa capacidad de hacerlo. Es algo que se nos ha sido dado a los seres humanos. Y una vez eh, leí que un pastor hermano dijo, los ángeles no pueden compartir el evangelio porque ellos no lo conocen. Y nosotros que sí lo conocemos, tenemos esa capacidad dada por Dios para poder compartir de eso que ya tenemos, el perdón de Dios, el amor, la misericordia, la gracia. Cosa que los ángeles no. Cuando ellos pecaron, ya quedaron condenados. Y en el caso de nosotros, sí hubo un Salvador, que fue Cristo. Entonces, aquí el ángel solamente le dice a Pedro, ve y manda por, perdón, le dice a Cornelio, ve y manda por Pedro que venga y él te va a decir. Y vemos cómo Pedro estaba batallando con su religiosidad y con su identidad y él probablemente, bueno, de hecho la Biblia dice, ¿no?, que él estaba renuente a decir, bueno, pues ¿cómo voy a ir ahí? Pero eh, no fue rebelde a la visión que Dios le dio, sino que él acudió, a pesar de que iba en contra de las leyes que tenían. Y vemos cómo Dios usó a Pedro en la casa de Cornelio, ¿no? Y fue testigo de los señales y prodigios, como decía al principio. Después vemos también la iglesia, que ya está de una manera más activa, y cómo la iglesia va llegando a estas regiones de Judea y de Samaria. Y también vemos cómo fue que la iglesia está empezando a llegar, a pesar de las adversidades, porque vemos que Pedro fue encarcelado y Jacobo fue muerto, ¿no? Vemos aquí en Hechos capítulo 12 cómo es que la palabra de Dios se estaba multiplicando. Eh, Se estaba multiplicando a pesar de las adversidades que ellos estaban viviendo. Así es como termina, ¿no? El capítulo 12 del libro de los Hechos. Después de Judea y Samaria, ahora sí vemos cómo el evangelio, el cristianismo va llegando hasta lo último de la tierra. Y esta es la segunda parte del libro, que ya nos está, eh, pues ya la mayor parte del libro nos habla de esto, de cómo el cristianismo no solamente se quedó en Jerusalén, no se concentró ahí, sino que llegó hasta lo último de la tierra. Es algo centrífugo el cristianismo. Hay dos términos que van de la mano. Uno es el centrípeto, si no mal recuerdo, que es que todo llega al centro y era más o menos la forma de trabajar del Antiguo Testamento, ¿no? Que las naciones vinieran o fueran a Jerusalén porque allí era el centro religioso, algo centrípeto, que ahí se centra todo, valga la redundancia. Pero algo centrífugo es del centro hacia afuera, y en este caso así es el cristianismo. Es algo centrífugo, del centro, en este caso Jerusalén, hacia afuera. Y podemos tal vez tomar la aplicación para nosotros, para la iglesia, que deberíamos de ser centrífugos de la iglesia, salir, no esperar a que lleguen, aunque Dios a veces así lo hace que las personas lleguen solas, pero es por su gran misericordia y gracia, porque el mandamiento es ir. De manera que aquí en Hechos 13 hasta el capítulo 28 vemos cómo se extendió el Evangelio. Y aquí vemos el primer viaje misionero, ¿no?, del apóstol Pablo. Pero inmediatamente inicia la cuestión y la duda de que si los judíos y los gentiles deberían de comportarse igual, de que si los gentiles deberían de guardar la ley completamente o no deberían de guardar la ley por ser gentiles. Y había cierta diferencia, ¿no? Habían diferentes formas de pensar, había confusión, por eso se lleva a cabo un concilio donde en la ciudad de Jerusalén, Santiago o Jacobo, que es el pastor principal de la iglesia de Jerusalén, hace este concilio, ¿no? Porque habían dicho algunos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, aunque sean gentiles. Y había esa contienda, ¿no?
y entonces se juntan los ancianos, los apóstoles, y vemos en el capítulo 15, versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, vemos que Pedro se levanta y habla, ¿no? Lo que él llegó a entender cuando tuvo la visión eh, del lienzo que bajaba. A lo largo del libro de los Hechos vemos también que se está marcando la persecución. No solamente inicia aquí las adversidades, sino que desde antes estaba la persecución, y aquí vemos adversidades también doctrinales que había, y más adelante vemos muchas más en la vida del apóstol Pablo y de su equipo de trabajo. Entonces, para llevar a cabo la obra de Dios, es necesario atravesar esas adversidades que pudiera haber. Y en ese caso, pues había una confusión doctrinal, pero llegan a un acuerdo, y entonces vemos como Pablo ya después hace su segundo viaje, y aquí en el segundo viaje probablemente escribió otras cartas, escribió algunas cartas, no sé, se puede, se cree, ¿no? Que aquí escribió, creo que Tesalonicenses, la carta a los tesalonicenses, y vemos también cómo el apóstol Pablo pues está al pendiente de las mismas congregaciones que habían empezado. Algo que me llamó la atención cuando estaba estudiando esto es que en el primer viaje no duró mucho tiempo en las iglesias, ¿no? Solamente llegaba y se iba, semanas o meses y vámonos. En el segundo viaje ya se queda un año y medio en Corinto. Y en el tercer viaje se queda 3 años en Éfeso. Entonces, probablemente el apóstol Pablo estaba aprendiendo también, estaba viendo que era necesario permanecer por más tiempo. Pues es el gran apóstol Pablo, pero pues también era un ser humano, ¿no? Y probablemente también estaba en ese proceso de aprendizaje, y pues era algo muy nuevo esto de ser un ministerio centrífugo. Pero me llamó la atención eso. En el primer viaje, semanas o meses; en el segundo viaje, un año y medio; en el tercer año ya considera que es necesario quedarse 3 años en Éfeso. Me llamó la atención. Bueno, a mí como misionero me llamó la atención. Y vemos también después el viaje a Roma, cómo es que él llega hacia su destino. Tal vez no es la manera en la que él esperaba llegar, pero es la manera en la que Dios le tenía preparado. Y probablemente así también nosotros, ¿no? Tenemos nuestro destino, nuestro propósito, y tal vez no es como nos gustaría, pero es como Dios así lo quiere y tiene sus propósitos, ¿no? Que muchas veces el propósito no tiene que ver con nosotros, sino con otras personas. En este caso el apóstol Pablo. ¿A cuántas personas no nos ha animado? Bueno, a muchas personas, viéndolo de otra manera, a muchas personas nos ha animado el hecho de ver al apóstol Pablo sufriendo y siendo fiel. Nos anima su testimonio. Dios le permitió pasar esos sufrimientos y llegar a Roma de esa manera. Probablemente uno de los propósitos divinos es para que muchos se animaran a leer esta situación. Tal vez lo que nos pasa a nosotros pudiera llegar a ser, si sufrimos eh, o si nos pasan cosas adversas, pudiera llegar a ser un propósito que tenga que ver con otros, no con nosotros mismos, ¿no? Que Dios quiera animar a otros por medio de nuestro testimonio, o quiera consolar a otros por medio de nuestro testimonio, o quiera advertir a otros por medio de nuestro testimonio también, probablemente, si no hacemos las cosas bien. Y así es como termina, abruptamente. El libro de los Hechos termina de una manera muy abrupta. Solamente dice de repente, pues así sucedió y ya. Y bueno, pues es porque era su propósito solamente. El propósito de él era, pues, declarar cómo sucedieron las cosas y enviarle el tratado a Teófilo. Y vemos esto, ya por último es esta diapositiva. Perdón. Vemos cómo está la cronología que nos marca aquí en esta página 148. Cómo es que el libro Los Hechos se llevó a cabo aproximadamente, pues son unos que 30 años de historia escritos en 28 capítulos.
los primeros 12 capítulos, pues el ministerio de Pedro, la conversión de Pablo, y muy probablemente ahí se escribió Santiago, que fue el mismo pastor de la iglesia de Jerusalén, el medio hermano del Señor, es lo que muchos han entendido, y estoy en esa posición. Gálatas se escribió en el primer viaje de Pablo, más o menos Hechos 13 y 14, más o menos en el año 48. Después el concilio, donde no se escribe ninguna carta inspirada, solamente lo que se menciona en el Hechos 15, la encomienda a los gentiles, ¿no? Y en el segundo viaje, donde se cree que escribió la primera y segunda Tesalonicenses, y es impresionante cómo es que ahí, en ese segundo viaje, los conoció, y en ese segundo viaje les escribe también. Es en un lapso de unos 4 años. Después el tercer viaje, donde escribe Corintios, Romanos, y pues también hay otras que no se mencionan, eh, porque pues algunas no fueron inspiradas, y pues no es tampoco una tabla tan exhaustiva. Pero bueno, después a Pablo lo arrestan aproximadamente en el año 58 en Jerusalén, en Hechos 21. Si se acuerdan, ahí estaba la profecía, ¿no?, de un hombre llamado Agabo. Y después encarcelado en Cesarea. Y se cree que ahí, en ese tiempo, es cuando Lucas escribió el Evangelio de Lucas, más o menos en el año 60 aproximadamente, cuando estaban siendo encarcelados en Cesarea. Y después Pablo se encarcelado en Roma y se escriben estas cartas. Probablemente al final se escribe el libro de los Hechos y ahí se acaba el libro de los Hechos, ¿no? Pero como les dije, se cree que Pablo pues hizo otros viajes, y en estos viajes vemos que escribió, bueno, sufre martirio también, es encarcelado de nuevo, y al final escribe primera y segunda Timoteo y Tito. Y pues ya al final, pues las otras cartas, ¿no? Las cartas generales que se les ha llamado, las de Pedro, Hebreos y algunas otras cartas ahí escritas. Y pues bueno, eso sería lo que nos corresponde a la clase de hoy del libro de los Hechos. Entonces espero que estén avanzando con sus tareas, y pues primeramente Dios, nos veríamos la siguiente semana con la siguiente carta, con una carta. Como veíamos, no va a ser algo de manera así como está escrito en la Biblia o así como está ordenado, pero vamos a ver un poquito acerca del apóstol Pablo, y vamos a ver también eh, a la carta a los Gálatas, que muy probablemente es la primera que escribió el apóstol Pablo, de acuerdo a esta tabla. Y bueno, pues que Dios les bendiga mucho, sigan adelante y gracias. Hasta luego.